La eficacia de los fármacos va en aumento junto a los avances de la medicina. Para muchos, el futuro promete no solo una salud protegida por tratamientos químicos, pero además la posibilidad de aliviar el dolor y, de paso, darnos un sentido de bienestar y de placer. Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy consideramos la esperanza que muchos adultos ponemos en los tratamientos químicos, especialmente cuando la farmacia pudiera proveernos de soluciones instantáneas que nos alivien el dolor y que al mismo tiempo nos hagan sentir mucho mejor. Pero antes te invitamos a que descargues nuestro podcast que encontrarás en Spotify, YouTube, Apple o en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García cada semana y comparte también esta conversación en tus redes sociales. Así tus amigos y seguidores podrán participar de este tiempo juntos. Elsa, ¿cómo estás? Es un placer tenerte con nosotros hoy. Igualmente, Gerson, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, yo acabo de tomarme esta mañana mis pastillas de todos los días. No sé si tú tienes una batería de pastillas. Hay gente que parece que traemos una maraca en el bolsillo de tantas píldoras que suenan, ¿verdad? Sí, Y que tenemos que sí, la tomar. verdad que sí. Yo me tomo mis suplementos vitamínicos todas las mañanas, ¿verdad? Una media docena. Mucha Ya. gente dice que no ayudan para No, no nada, ayudan ¿verdad? para Que el nada, cuerpo no. las desecha. Las Pero por desechan. si acaso, Son por si inútiles, acaso. son inútiles, Elsa. No me digas Eh, eso, no me digas Estás eso. tirando el dinero por la ventana. No me digas eso. Bueno, y realmente, aunque son inútiles, Elsa, todos dependemos de alguna medida en los fármacos. Antes de seguir nuestra conversación, queremos aclarar que todo esto que tiene que ver con la salud y con los fármacos debe ser consultado con tu médico. Eso es lo más importante y yo creo que quizás es lo que menos hacemos muchas veces, Elsa, porque nos dejamos llevar por el consejo de alguien que nos dice toma esto, toma aquello, esto me funcionó o Sí. esto me dejó de funcionar de alguna Sí, es lo más manera, ¿verdad? importante, el consultar a tu médico y no decir, no, pues es que me lo recetó mi cuñado o me lo escuché en el radio, o lo escuché en el podcast y me dijeron esto. Es muy importante siempre, siempre consultar al experto, a su médico de confianza, como lo hacemos o tratamos de hacerlo muchos de nosotros. Así es, pero Ujú. sabemos que en los últimos años la medicina ha tratado de aliviar el dolor intenso. Yo creo que desde la segunda mitad del siglo XIX hubo ese intento por evitar el dolor que permitió el desarrollo de la cirugía, ¿verdad? Con intensos químicos basados en el opio principalmente, que eliminaban el dolor en los pacientes, pero al mismo tiempo los hacía vulnerables a la adicción, ¿verdad? Y Ujú. desde hace mucho tiempo hemos sabido de esa tensión entre la eliminación total del dolor y buscar el bienestar del paciente, pero también la posibilidad de una adicción y mortalidad que son asombrosas. Y ya es un dato histórico, Elsa, y yo creo que tú recordarás que en la década de 1990 la prescripción excesiva y la comercialización que era agresiva y falsa realmente de opioides, particularmente en los Estados Unidos, condujo a una pandemia mortal que continúa matando a más de 81.000 norteamericanos cada año hasta el día de hoy. Es increíble y verdaderamente trágico. Y estos datos deberían hacernos pensar en esa dependencia que todos tenemos de la química de Sí, alguna Gerson, manera. desde el momento en que la famosa aspirina, ¿verdad? Empezó a curar el dolor de cabeza, empezamos en la época moderna a tener esa confianza prácticamente ciega en los medicamentos, en las sustancias, en los jarabes, en las tabletas, inyecciones que nos puedan dar en los doctores o en las farmacias. Y creo que en algunas ocasiones, pues sí, es bueno y sí resultan efectivos. Incluso muchas personas pueden decir lo contrario y decir, no, pues yo soy persona de fe y yo creo en Dios y Él me va a sanar porque yo le voy a pedir que me sane. Pero muchas veces nos enseñan en los seminarios, ¿no? Que Dios te sana a través de un medicamento.
Ya. Entonces, no se trata de eliminarlos por completo de la vida de una persona si ocasionan que venga la salud a nosotros de una manera prescrita, pero por otro lado, el vivir dependiendo de ellos para sentirnos mejor, para prevenirnos de algo o incluso para escapar de la realidad que estamos viviendo, pues ya se cruza una línea ahí que no debemos de cruzar. Ya. Es peligroso, la verdad, en todos los sentidos, en sentido físico, principalmente el sentido emocional, el sentido mental y también, vamos a decir, en el sentido espiritual. Hay una dimensión que me llama mucho la atención y un artículo que encontramos en la publicación norteamericana de Atlantic que nos habla de la combinación de esos dos efectos, ¿no? El efecto analgésico, que significa la eliminación del dolor, y por otro lado el efecto reconfortante que produce algún tipo de placer, ¿verdad? O que de pronto nos hace sentir mejor. Y quizás cualquiera de nosotros que haya pasado por un proceso quirúrgico entiende bien esa dinámica, ¿verdad? De cómo por un lado se elimina el dolor, pero por otro lado hay esta inhibición, este sentimiento de estar confortables, ¿verdad? Y es algo que ha estado preocupando a los doctores últimamente, de seguir proveyendo de esos dos efectos, interesantemente, pero sin crear adicción. Y me llama mucho la atención ese esfuerzo porque abre la posibilidad de que de nuevo la química se nos presente como la panacea o como la solución a muchas cosas. Últimamente en Estados Unidos estamos viendo fármacos que estaban destinados a ayudar a personas con diabetes y que ahora uno de los efectos secundarios es la pérdida radical de peso. Y la gente está tomando este fármaco para perder el peso y los pobres pacientes de diabetes no tienen a veces acceso a esos fármacos que son tan populares y están sobrevendidos, ¿no? Hay estas dinámicas donde nuestra confianza, nuestra fe, por llamarlo de alguna manera, en la química parece ser algo muy presente en nuestro mundo Sí, contemporáneo. tienes razón, es algo que se ha facilitado tanto, nos la ponen tan fácil, prácticamente como los restaurantes de comida rápida, ¿no? Donde casi, casi no te tienes que bajar del automóvil para que te surtan tu medicamento. A veces ya te lo están dando, hay compañías que te llegan a tu casa, a la puerta de tu casa, y ahí están los medicamentos. O vas alrededor de la farmacia y haces fila en tu automóvil como si fueras a comprar una Coca-Cola, como si fueras a comprar una hamburguesa, pero ahí te dan el medicamento en la farmacia a través de una ventanilla y no te tienes que bajar de tu automóvil. Creo que la facilidad para obtener los productos médicos, las sustancias, está tan al alcance de cualquiera de nosotros que muchas veces pues ocasionan esa adicción también, no solamente por el químico en sí, sino todo lo que acompaña la facilidad al acceso de dichas En drogas. muchos casos en Estados Unidos no sería tan fácil, ¿verdad? Los fármacos en Estados Unidos que a veces son necesarios para tratamientos de enfermedades crónicas y que pudieran traer un beneficio, están fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos, ¿no? Especialmente de las personas ya retiradas que no tienen ingresos basados en su trabajo, sino simplemente en la pensión o en el fondo de retiro que pudieron acumular, ¿no? Y es proverbial que los norteamericanos, los que vivimos en este país, en los Estados Unidos, envidiamos, por ejemplo, la salud de los europeos o el acceso a las medicinas que tienen los canadienses, por ejemplo, o no sé si en México será igual. Me parece que en el resto de América Latina hemos seguido el modelo de la medicina y farmacología industrial, ¿verdad? Que Ujú. es capitalista y que nos hace pagar por todo absolutamente que tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Y entonces, sí, el acceso se convierte en un problema social, un problema económico y yo creo que también un problema político bastante serio y bastante discutido en estos días. No todo el mundo tiene el acceso que quisiera tener. No, así es, pero también hay maneras de sacarle la vuelta al sistema. Ah, sí, de Y veras. no nos vamos a meter en esas cosas, Me pero encanta eso de sacarle la vuelta al siguiente. sí, sí hay. Aquí en México, la verdad, tenemos la gran ventaja de contar con el famoso seguro social, ¿no? Porque es tan beneficioso
para tantos millones de mexicanos, pero muchas veces el mismo Seguro Social, el mismo gobierno que se ha hecho responsable por proveer de salud, de medicamentos y de atención hospitalaria a tantos millones de mexicanos, simplemente con la mano en la cintura te dicen, no tenemos el medicamento que necesitas y no sabemos cuándo lo vamos a volver a ofrecer. Así es. Entonces, Creativos ahí, así es, hay que hay buscar que por buscar otro lado. maneras. Sí. Pero de nuevo vamos a la dependencia y a la fe que hemos depositado en los químicos, ¿verdad? Cuando algo se nos promete que es una solución inmediata e instantánea, que no es la experiencia humana en general. Normalmente las soluciones duraderas y efectivas no son las que vienen en cuestiones de segundos, son las que vienen con el tiempo, ¿verdad? Las que se Sí, arraigan, las que a veces cuesta incluso trabajo sí, obtener, por las ajá. que hay que pagar algo, ¿verdad? Hay que pasar por un Por proceso, un ¿verdad? proceso, Para obtener exactamente. la meta deseada, no, no todo es Exactamente. instantáneo. Y sin Ujú. embargo, una de los más atractivos, ¿verdad? Elementos de toda esta farmacología de la que ahora dependemos, es lo que se hace inmediato, ¿verdad? Que para que yo pierda 10 libras, si lo hago de una manera más natural, que incluya ejercicio, control en la alimentación, cómo estructuro mi plato, ¿verdad? Qué tantos carbohidratos hay, qué tantos azúcares y grasas y todo esto me va a costar tiempo y voy a tardar un año. Y sin embargo, una dosis de un fármaco me quita el hambre y me lo va a quitar por 3 meses y en cuestión de 2 semanas he perdido 25 libras, ¿verdad? O algo por el estilo, una cosa de esas tremendas, ¿no? Drásticas, ajá. Drásticas. Entonces, la idea de que esta atracción, no vamos a hablar de adicción solamente a los opioides, pero esta atracción a lo instantáneo, a la promesa de cumplir algo que esperamos y que anhelamos de manera inmediata, en vez de eliminar el estrés, en vez de hacer otras cosas, comer más saludable, tomar más agua, estar Dormir mejor. hidratado, dormir mejor, dormir más tiempo, ¿verdad? Nada de eso. Vamos inmediatamente al fármaco. La esperanza en la química. Y me llama mucho la atención porque eso afecta inclusive, Elsa, a personas de fe. Claro que afecta a personas de fe porque estamos integrados a la sociedad en que vivimos. Hay una gran sociedad de la cual formamos parte y vamos de cierta manera siguiendo la corriente de esa gran masa, ¿no? Que llamamos sociedad. No vivimos aislados, no somos como los ermitaños de antaño que se subían a un árbol y se separaban del mundo o que se iban a vivir al desierto, se alejaban de las ciudades, de los pueblos y de la vida cotidiana. Somos parte de una sociedad y si la sociedad va hacia el consumo irracional o el consumo fácil de los medicamentos y de buscar soluciones, no solamente para bajar de peso, pero para sentirnos mejor, para sentirnos con más energía o los medicamentos que sirven realmente para curarnos de alguna enfermedad y empezamos a depender de ellos, formamos parte de esa gran corriente que es la sociedad, de ese mar, ¿no? Que está también alimentado por los medios de comunicación, por las relaciones humanas que se dan. Si tengo a mis mejores amigas que en mis propios ojos están bajando de peso y yo estoy aquí subiéndome a la bicicleta y batallando y ellas ya han bajado 5 kilos y yo estoy con medio kilo apenas abajo y luego lo vuelvo a subir con comerme 2 tortillas y ellas siguen para abajo, ¿verdad? Aunque tenemos lo mismo, imagínate. Ya, Es, ya, es, es parte de ser seres humanos, seamos personas de fe o no. ya. Pero yo creo que deberíamos ejercitar un poco más de criterio, me da la impresión, Claro, ¿verdad? pero Y se dice fácil, se dice fácil. yo no quisiera caer en la paranoia, pero yo creo que mirar con un poquito más de sospecha la promesa de lo instantáneo de donde nos venga, ¿no? Y esa confianza ciega y total en las soluciones artificiales y en este caso particularmente química. Y yo no soy de las teorías de conspiración, yo Ajá. celebro la existencia de vacunas, ¿verdad? O sea, no quiero caer en esa suspicacia, en esa paranoia que muchos tienen, ¿verdad? Y sospecha constante. Pero por otro lado, un poquito de suspicacia y un poquito de sospecha de estas promesas de solución total. Una de las cosas que a mí me desanima, Elsa, los comerciales de fármacos en los Estados Unidos que son dirigidos a personas ya que pasan de los 60, ya en la tercera edad, ¿verdad? Es la lista de
contraindicaciones que pudiera tener Sí, el fármaco. claro Eso que lo sí. desanima a uno, pero lo dicen tan rápido que a veces uno no presta atención, ¿verdad? Ujú. Presta atención a la promesa que se hace y no todas las consecuencias que vendrían detrás. Y a eso me refiero, de tener esta suspicacia un poco de que lo que se me está vendiendo es un producto comercial, al final de cuentas, que promete mucho y a lo mejor no entrega tanto, Siempre ¿verdad? hay un precio que pagar por lo que parece milagroso y Así fácil, ¿no es, es así así? es. No viene todo tan fácil y tan milagroso sin tener consecuencias. Es el mundo en que vivimos. Siempre hay una dualidad, siempre hay un precio que se paga a final de cuentas por hacer algo. Lo mismo te decían de los refrescos de dieta, ¿no? De las sodas, ¿no? De dietéticos. Ay, que tienen ahora este sustituto del azúcar y no te afecta, no te va a ser diabético y es saludable, no hay consecuencias. Ya años después, 20 años después, 15 años después, estás diciendo que ahora que esos sustitutos del azúcar son cancerígenos y que están peores que el azúcar normal procesada blanca, de la cual nos habían dicho que éramos enemigos de eso y que era enemiga el azúcar de nosotros. Entonces, las cosas van y vienen y lo que parece milagroso y el invento más nuevo, en unos añitos más vamos a A ver que no lo era cuestionarlo, tanto, ya lo que vamos a cuestionar. no lo era tanto. Igual con Así los es. medicamentos. Ya. Estaban las oleadas antes de los medicamentos para las alergias estacionales, ¿no? Las alergias contra las plantas, contra los pólenes. Y ahora hay una nueva ola de medicamentos para las alergias que ya no te dan sueño y que tienen los mismos efectos, ¿verdad? Te evitan los estornudos, te evitan tener los ojos con comezón y en algunos añitos más nos van a decir ahora que esos medicamentos no son tan buenos como lo parecen ser ahorita y así Ya. con todo. Vamos a pasar esa conversación al plano de la fe, porque estamos hablando de confianza ciega en un proceso químico, en un artificio finalmente humano. Y tú nos has dado un toque de atención al principio de esta conversación muy apropiado, hablando quizás de un caso extremo de la persona de fe, no sé cómo llamarla, espiritualista, y que espera de Dios tan solo el milagro. Es decir, de Dios espera tan solo el milagro, la intervención sobrenatural de la deidad en la situación concreta y específica, y no espera, por ejemplo, la providencia de Dios. Y a mí se me hace que ese es un caso extremo, que la mayoría de nosotros entendemos, personas de fe cristiana, leyendo las escrituras, entendemos las dos. Entendemos que hay esta dimensión de la providencia divina, el acto provisorio de Dios, ¿verdad? El Jehová Jireh, Dios provee, de que en el curso natural de eventos, acontecimientos, naturaleza, historia, sucesos, Dios provee soluciones, provee alimentos, provee sanidad, provee crecimiento de todo índole, ¿verdad? Provee vida. Y luego está el otro aspecto también de la provisión sobrenatural, y ahí está el milagro, ¿no? Donde se alteran por un momento todas las cuestiones naturales para, de manera supranatural, Dios suple alguna necesidad específica, salud, ¿verdad? Y ahí están las narrativas en la Biblia que muchos hacen. Pero la persona a la que tú te has referido al principio quizás acepta solamente la sobrenaturalidad, ¿no? El milagro. Ujú. Entonces dice, no medicinas, que tú bien indicaste, es una manera donde Dios se hace proveedor, es decir, Dios provee un cauce natural, la existencia de médicos, de la ciencia, de productos químicos, ¿verdad? De oportunidades de salud naturales, O de la normales, sopita de pollo que te haga sentirte la mejor. compañía, el consejo de Sí. alguien, ¿verdad? El tecito con miel y limón. Así es. Entonces, pero eliminemos a esta Sí. persona que desconoce la totalidad de la opción de Dios, ¿verdad? Y solo quiere el milagro. Y hablemos de la necesidad del resto de nosotros, de alguna manera, de recuperar algo más de fe en Dios y quizás menos en la química, Elsa, o estoy mal encaminado. Tienes razón, muchos de nosotros no confiamos, no pensamos, no reflexionamos en lo que quiere el Señor para nosotros en cada situación, en cada circunstancia que se nos presenta y las opciones que se nos presentan. Se nos olvida primero recurrir a Él
y ver realmente cuáles son nuestras opciones y cuál es tal vez la que Él, a través de oración, a través de reflexión, a través del estudio, nos presente Él para nosotros, cuál es lo indicado. Y creo que es necesario buscarlo a Él primero. A la hora de estar pensando, y ahorita de cierta manera medio chuscamente, medio bromeando, hablábamos, mencionaba el par de amigas que tengo que están aplicándose un medicamento, ¿verdad? Una pequeña inyeccioncita, creo que en el estómago, una y la otra en el hombro, y están bajando de peso con esta cosa que a mí se me hace tan rara lo que se inyectan, pero les está funcionando y están bajando de peso a la fácil. Y aparentemente no hay consecuencias. Y yo te digo que ando batallando y estoy bajando, pero más poquito, más lentamente. Y esta reflexión en esta conversación que estamos teniendo me hace pensar en la epístola de Santiago, donde nos habla el Señor acerca de la perseverancia, del valor de la perseverancia y de lo que produce en nosotros cuando hacemos esa lucha, cuando ejercitamos la constancia, cuando formamos buenos hábitos, cuando esperamos en el tiempo hacer las cosas correctamente y de manera natural, y cómo vamos permitiendo la transformación, cualquiera que sea esa carrera paso a paso, con determinación, con perseverancia, produce en nosotros no solamente los resultados que estamos buscando, pero también una transformación del alma y una transformación del carácter, una transformación que produce la madurez espiritual, pero también esa transformación que buscamos buenas a primeras en el primer plano, en el plano físico. Y eso creo que no está muy de moda. No lo aplicamos mucho. Nos dejamos llevar por los anuncios en la televisión, por las pláticas con las amistades, por las tendencias, las modas, y queremos estar metidos y integrados en lo último que está saliendo al mercado. Pero muchas veces el Señor nos dice algo diferente en su Yo palabra. creo que has puesto el dedo en la llaga y que es ahí donde nos toca a nosotros tomar decisiones. Y la idea no es de manera radical elegir lo uno o lo otro. Estaba pensando que es un acto de fe, por ejemplo, en Estados Unidos para muchas personas, el pedirle a Dios que haya una provisión de salud natural, porque muchos no tienen acceso a médicos por cuestiones económicas, por ausencia de un seguro, ¿verdad?, que puedan costearse, por varias razones de tipo político, social, económico, y entonces la provisión de salud, incluso a través de cauces naturales, simplemente asistiendo a un médico y tomándose la medicina, es un acto directo de la providencia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que a veces debemos integrar eso también. Pero, de nuevo, creo que tu toque de atención acerca de dónde ponemos nuestra confianza y a quién y qué voces escuchamos, particularmente a la hora de buscar esta sanidad, esta mejora de calidad de vida, como tú bien dices, no es solamente una cuestión de sanidad de una enfermedad, pero de salud en general, de un bienestar, y a lo mejor tener unas pocas libras de menos nos ayudaría en eso, ¿no? Así que también tiene que ver con el trato a nuestro cuerpo, con la calidad de vida, y todas esas cosas creo que son potenciadas por la fe Ujú. cristiana. Y no se habla mucho, Gerson, no se habla mucho de la satisfacción y del bienestar que nos trae mentalmente también y emocionalmente el hacer las cosas que debemos hacer, Así es. de tomar las buenas decisiones, de hacer ejercicio, de salir a que te dé un poco el sol, de hacer una obra de caridad, de darle un abrazo a un ser querido, a una persona que lo necesite, el estar presentes con aquellos que nos rodean. Todo eso te puede causar esa euforia que es genuina, que viene del fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y que te da la confirmación del Espíritu Santo de que estás haciendo su voluntad hacia los demás y hacia ti mismo, mucho más que una pastillita, ¿verdad?, que te pueda traer químicamente ese bienestar. Pero hay algo más, Elsa, y es la idea de que nuestra confianza en la química a veces se muestra fallida. A mí me ha pasado de llegar al doctor con una condición, con una situación inesperada,
que el doctor vea, haga sus análisis, haga su evaluación, haga su observación, haga su diagnóstico y me diga, mira, te pasa tal cosa y no hay solución para esto, ¿verdad? Así va a ser por el resto de tu vida. No hay fármaco, no hay cirugía, no hay plan, no hay nada que el ser humano, con todo su conocimiento, avance, progreso y ofertas de bienestar, me pueda ayudar, ¿verdad? Y cuando nos vemos en esa situación, entonces hay una profunda reflexión acerca del valor que tiene nuestra esperanza, en quién la depositamos, y quizás el hecho de que depositarla en los fármacos o tener esta esperanza química de la que hemos hablado al principio, realmente es algo inútil. Y yo creo que muchas veces no pensamos en esa otra dimensión, en el hecho de que estas soluciones no son la solución con mayúsculas, son soluciones a veces temporales, a veces pasajeras, a veces contraproducentes, a veces incompletas, ¿verdad? A veces fallidas, a veces falsas, a veces son simplemente proclamas falsas, como algunos de los medicamentos y de las medicinas que tomamos, ¿no? Que dicen que van a hacer tal cosa y al final no la hacen. Y yo creo que también hay que añadir ese elemento de que podemos encontrarnos en una situación donde nuestra esperanza en el fármaco, en la química, en el procedimiento, es fallida y se muestra que no hay solución humana. Y ahí la esperanza entonces adquiere otra dimensión. Sí, yo creo que ya no se llama esperanza, de cierta manera es donde estamos depositando nuestra confianza en la realización, el momento de darnos cuenta de que el avance del tiempo no solamente pasa en los demás o en las cosas a nuestro alrededor, pero también en nosotros mismos. Y es el proceso natural del ciclo de vida de una persona. A unos le sucede más aceleradamente, a otros menos, pero a todos nos llega, a todos nos llega. Y esa aceptación es otra manera, no necesariamente de tener esperanza, pero es otra manera de ver la vida, de procesar y de darnos cuenta de nuestra mortalidad y de saber de que el alma, el espíritu, nuestro ser en su esencia tiene otro destino, no solamente Ya, este. efectivamente, pero Ujú. piensa por un momento en el caso de esta mujer que se nos cuenta en la Biblia, cae a los pies de Jesús, expuesta con una enfermedad que tenía una estigmación social severa, ¿verdad? Una exclusión social absoluta. Y esta mujer confiesa de haber estado enferma por décadas, haberse gastado todos sus recursos en médicos y en fármacos y no tener la solución. Y últimamente se transfiere esa fe depositada en el procedimiento, en la medicina, en el médico, en la sustancia química, inmediatamente se transfiere esa esperanza a la realidad de Jesucristo y que no hay otra manera de que mi problema tenga solución, sino solamente acudiendo a él. Y yo creo que aquí hay una lección para aprender, y a eso me refería. Es decir, hay un cese de esta esperanza en la química y últimamente, ¿verdad? Como dicen las mismas escrituras, que no dará el ser humano por su vida, que no dará por su salud. Al final de cuentas, hay ese acto de reorientación de nuestra esperanza a la única solución que tiene que venir de Dios, porque de los seres humanos no va a llegar. Así es, tienes razón. Pero muchas veces estamos viendo en la Biblia esos milagros que nos deja el Señor como testamento de que Él es el Hijo único de Dios. Y a otras veces, como en el caso de Pablo, uno de sus apóstoles, Pablo oró y le pidió al Señor que le removiera, ¿no? Ese clavo que tenía en su costado, que no sabemos en realidad a qué se refería figurativamente al usar esas palabras, pero se le atribuye alguna enfermedad, algún padecimiento grave a Pablo, y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. Y esa es otra forma de vivir. Pues quisiéramos dejarte con ese desafío. Yo creo que si esperabas que en nuestra conversación te diéramos algunas claves y algunas ideas de cómo enfrentarte a todo esto, es muy posible que hayamos puesto más preguntas. Por lo pronto pensamos que esa otra manera de vivir, bajo la gracia total y absoluta de Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias, merece ser explorado. Y queremos dejarte ahí e invitarte a que lo hagas.
Ponte en contacto con nosotros. La mejor manera es regularmente descargando nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nos puedes encontrar en YouTube, en Apple, también estamos en Spotify. Ahí encontrarás enlaces a los recursos que mencionamos, encontrarás otros temas que pudieran interesarte y por supuesto esa idea de interactuar más con nosotros con tus comentarios. También queremos animarte a que compartas en tus redes sociales esta conversación y que invites a otros a ser parte de este tiempo juntos. Encontrarás esos enlaces también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue regularmente hasta ti. También, Elsa, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Fue un placer, como siempre, hablar contigo. Igualmente, Gerson, bendiciones. Y bueno, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.